Día de elecciones de medio término, pero estas elecciones pudieran cambiar el panorama político de los Estados Unidos y para eso ahora vamos a conversar rápidamente con el politólogo, analista político Wady Gaitán, un orgullo hispano que me honra muchísimo el que tengamos la oportunidad de conversar en estos momentos. Wady, un panorama interesante. Bienvenido a esta esquinita donde yo comparto no solamente mis opiniones, sino también información que yo considero valiosa para nuestra audiencia por acá. Gracias, Rafael. Es un placer estar contigo aquí en un día tan importante en nuestra nación. Sin duda alguna, Estados Unidos, y esto puede repercutir, por supuesto, en el mundo, está en elecciones, un panorama que ha sido tenso en algunos estados, pero ¿quién mejor que tú, el experto, para hablar de cómo luce a nivel macro, ¿no?, el panorama político en este momento? Sí, lo que está en la balanza, en lo que está en el futuro ahorita de la nación aquí en Estados Unidos, es quién va a mantener la mayoría y el poder dentro del Congreso. Sabemos que ahorita el Congreso actual está dividido 50-50 con los demócratas en el Senado, manteniendo la ventaja, manteniendo el poder. Lo mismo en la Cámara Baja, los demócratas tienen ese poder, pero todo eso puede cambiar hoy en la noche. Todas indicaciones, todas encuestas nos dan la previa que posiblemente los republicanos tomen la mayoría en la Cámara Baja, que vamos a tener un nuevo presidente de la Cámara que sería Kevin McCarthy, pero también el Senado, que está aún más dividido y que las encuestas indican que puede ir verdaderamente para los demócratas o los republicanos. Vamos a ver quién mantiene ese poder, el cual puede tener un impacto grande en el futuro y en la agenda del presidente Joe Biden. Y ahí te pregunto, ¿qué significaría, no solamente para el presidente Joe Biden, sino pues para las aspiraciones demócratas, el hecho de perder el Congreso y que pues cambie de color a un color rojo, que la mayoría sea republicana? Sí, claro, el presidente Biden cuenta con todo el apoyo que él desea del Congreso. La agenda de él es la agenda del Congreso y eso cambiaría completamente. Ahora él estuviera en una posición a donde va a tener que negociar con los republicanos, a donde en la mesa, a donde se están haciendo las decisiones de qué legislación va a salir hacia adelante, van a estar ahí presentes los republicanos. Vamos a ver un Congreso más similar a lo que se vio en los años de Bill Clinton, donde Bill Clinton tuvo que trabajar en áreas como el Medicare, como el cuidado de salud. Tuvieron que reducir lo que fue la deuda. Se vio verdaderamente un tiempo en nuestro país que se vio un bipartidismo. Esa sería mi esperanza. Y sería, yo creo, que el llamado que el país le está haciendo al presidente y también a los republicanos si ganan. Y pues obviamente también veremos algunos resultados que pudieran cambiar panoramas en estados cruciales, sobre todo para los inmigrantes. Hablamos de Pensilvania, hablamos de Nueva York, en donde pudiera haber un nuevo senador, ya sea rojo o azul, pero también un nuevo gobernador o gobernadora en Nueva York. ¿El panorama político está preparado para ver cambios drásticos en un estado que ha mostrado ser demócrata en los últimos años, últimas décadas como Nueva York, y que ahora la lucha está tan cerrada que no se sabe quién pudiera salir victorioso, ya sea Zeldin, el republicano, o la actual gobernadora Kathy Hochul? Sí, un tema tan interesante en el sentido que en Nueva York en los últimos 20 años no ha habido a ningún republicano que ha ganado al nivel estatal, lo cual significa que no han tenido un senador o un gobernador que sea de la rama republicana. Sería un cambio muy grande, sería algo que para muchos en el estado lo desean porque desean ver un cambio, pero para otros sería un cambio posiblemente en la cultura y en las leyes que ya están acostumbrados. Por eso es tan importante que cada individuo que mantiene una opinión del futuro de su estado, si sea Pensilvania, Nueva York, Georgia, salga a ejercer su voto. Yo creo especialmente en todas las contiendas, pero cuando hablamos de las contiendas a gobernador, sabemos que un gobernador o gobernadora tiene mucho poder en lo que pasa localmente. Cuando hablamos de las leyes que gobiernan a la policía, cuando hablamos de las leyes de las escuelas, el control de las leyes locales y de los impuestos locales se deciden al nivel estatal. Por eso es que no solo importa quién es nuestro senador o nuestro presidente, importa quién es el alcalde, quién es el gobernador, y en muchos estados va a haber un cambio y posiblemente un cambio de partido, el cual va a ser muy interesante estudiar en las siguientes semanas. Y algo que se está pues también colocando en estas boletas electorales, no solamente es estas selecciones, ¿no?, a quién va a ocupar la posición X, sino también políticas a nivel local o a nivel que pudieran complementarse, ¿no?, con el nivel
estatal que puede afectar el uso recreativo o medicinal de la marihuana. Estamos hablando de impuestos también a los que más dinero tienen a nivel de estado. ¿Qué está en juego y por qué también tenemos que salir a votar independientemente cuál sea la selección del color rojo o azul, Wadi? Sí, Rafael, me gustaría empezar diciendo que para mí eso es algo bello de este país. En Estados Unidos, la división de poder. No todo el poder reside en el presidente y en el Congreso Federal en Washington, D.C. Hay poderes estatales y también hay poderes que uno como individuo, como votante, es el que decide. El que va a decidir en aproximadamente 12 estados. Por ejemplo, si la marihuana va a ser legal en algunos estados para áreas de medicina, en otros estados más para la recreación. El que va a decidir eso no es el presidente, no es el gobernador, es el mismo votante. También cuando hablamos del poder apostar, gambling, como se dice en inglés, en online, en lo área digital y en el web, va a ser el mismo votante. Por eso es importante hoy día, actualmente, que el individuo que todavía puede ir a votar, que no solo se enfoque en quién está en la parte de arriba de la boleta, pero que tome el tiempo, porque alguna gente va apurado, y yo sé que tenemos horarios distintos, pero que leamos y estudiamos antemano para ver cómo esto va a impactar nuestras familias. Es muy difícil, yo creo, que renegar si uno no tomó el tiempo para estudiar y después ir a votar. Es nuestro derecho y también es nuestra responsabilidad alzar nuestra voz en estos temas tan importantes que van a ser dictados por el mismo votante. Sin duda alguna, y hablando del votante, el votante hispano, hemos visto cómo hemos roto récords en diferentes elecciones. ¿Qué proyectas para esta 2022? Sí, dos puntos muy clave. Uno, yo creo que vamos a seguir quebrando récords. Yo creo que en estados como Georgia, que no es un estado donde siempre se habla del voto hispano, siempre se habla de la Florida, Texas, California, Nueva York, estados muy importantes, pero aún en lugares como Georgia, Pensilvania, el estado de Arizona y Nevada, estados que van a dictar el futuro del Senado por márgenes muy pequeños. Son estados donde la comunidad hispana ha estado creciendo y ahora es elegible para votar. Mira, Rafael, nosotros somos gran parte de la economía de Estados Unidos. Somos parte de las escuelas, somos trabajadores en el área del cuidado de salud, la agricultura, somos negociantes, empresarios. También tenemos que ser parte de esa rama y esa comunidad que sale a votar y hacer una diferencia. Por eso es importante que nos involucremos y al final del día, yo creo la historia que vamos a escuchar mañana es que el voto hispano fue impactante. Sin duda alguna, y va a impactar no solamente en estas elecciones, sino también en las elecciones ya presidenciales del 2024. Dos preguntas rápidas, porque sé que hoy es un día de mucha ocupación para ti, con diferentes compromisos. Una, ¿qué proyectas para el día de mañana, posiblemente a esta misma hora, en términos de resultados? ¿Quiénes saldrán o quién como partido, cuál partido saldría victorioso en términos de la mayoría, tanto en el Congreso como en el Senado? Y pues estaremos hablando posiblemente para el lunes si lanza o no la candidatura del presidente, el expresidente Trump, nuevamente buscando la presidencia para el 2024. Sí, a la primera pregunta, yo creo que, se necesitan 218 ganes para tener la mayoría. Yo creo que el Partido Republicano gana con 230 asientos y 230 candidatos, ganan la mayoría en la Cámara Baja del Congreso. Yo creo que en el Senado se necesitan 51 para tener una mayoría. Yo creo que los republicanos ganan con 52. La realidad es que está tan hombro a hombro estas contiendas que puede ir para los demócratas, pero yo proyecto que esta ola va a ser en favor de los republicanos. Sí, en la semana que viene, todas las indicaciones nos dan la previa que el expresidente Donald Trump se va a postular nuevamente para la presidencia del 2024, cual yo creo que sería uno de los candidatos históricamente con más anticipación que ha anunciado es el que se va a postular. Usualmente lo hacen los meses después, en enero, en febrero, aún marzo del siguiente año de las elecciones. Parece que el intento de él es empezar desde un principio y va a ser algo muy interesante que todos vamos a tener que estar pendientes. Y habrá mucho tiempo para analizarlo, cuál pudiera ser el panorama político de aquí a 2 años más, porque todavía no se ha especulado ni siquiera de un posible intento de reelección del presidente Biden para entonces ver ese segundo round, ese rematch entre Biden y Trump en unas elecciones
para el cargo de presidente. Wady Gaitán, gracias hermano por tu análisis, por tu sabiduría y por compartir tanta información valiosa con nuestra comunidad hispana que siempre ve este tipo de contenidos. Gracias a ti, gracias por la oportunidad. Un abrazo, hermano. Un abrazo.